Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos siguiendo la línea del tema planteado del día de hoy. Pasaré a detallar un poquito de la legislación ecuatoriana establecida para la protección de datos. Ecuador publicó en el quinto suplemento del registro oficial número 459, de fecha 26 de mayo del 2021, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la cual está inspirada en un estándar europeo. Esta ley tiene como objetivo claro, y en eso coincido con la exposición de Julia, de que es un derecho fundamental de las personas, el derecho a la protección de datos. Este derecho se encuentra consagrado en la Constitución en el artículo 66, numeral 19. La Ley de Protección de Datos, pues a la siguiente diapositiva, por favor, establece una serie de derechos, los cuales pues no voy a enunciar todos, son algunos, pero entre los más importantes tenemos el derecho a la información, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, de actualización, de oposición, y el derecho, que me parece muy importante, de una consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Y sobre todo, y en esto quiero hacer un énfasis, creo que con Julia también coincidimos mucho en eso, el derecho a la educación digital. Es muy importante iniciar con el tema de la educación digital y que después, bueno, las entidades públicas y privadas entiendan la importancia y hagan cooperaciones mutuas mediante la cual se puede culturizar y educar a la gente. Asimismo, en este nuevo marco normativo traemos una serie de principios, los cuales los pueden ver en pantalla, enunciaré unos cuantos de ellos: juridicidad, lealtad, transparencia, legitimidad, finalidad, pertinencia y minimización de los datos personales. Quiero destacar entre estos principios el principio de responsabilidad proactiva, el mismo que exige diligencias y actuaciones eficaces y expeditas en el momento que se presente un ciberataque por parte de las organizaciones e instituciones que realizan el tratamiento de la data personal. Lo dispuesto anteriormente exige pues una evaluación y una revisión de los procesos implantados en cada entidad a fin de que respeten este principio de responsabilidad proactiva. De igual forma, la ley, en la siguiente diapositiva podrán ver que establece 8 bases de legitimación del tratamiento de la data, entre los cuales está el consentimiento, el interés legítimo, el interés vital, el acceso público, la disposición judicial, los intereses o ejercicios de poderes públicos, y las medidas precontractuales, entre otros, ¿no? Esto es importante porque, lógicamente, pues antes de acceder a una data, a una información, tiene que haber bases de legitimación que permitan que esa persona acceda, ya sea por disposición judicial, ya sea por autorización del titular, entre otros casos. Esta ley también define categorías de datos. En esto también considero con los dos panelistas. Las personas no conocen la diferencia entre un dato personal, un dato privado, un dato sensible, un dato de niñas, niños y adolescentes, un dato que pertenece al área de salud pública, entre otros datos. Y esta ley, pues creo en lo personal que considero que tiene un avance en cuanto a la definición de estos datos y que esté establecido en un marco normativo, le genera pues una protección legal adicional. A fin de precautelar estos derechos, entra en escena una nueva figura, la cual la van a poder divisar en la siguiente diapositiva, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Esta entidad sería la autoridad a cargo de la protección de datos personales, que tiene, entre otras atribuciones, la tutela efectiva de este derecho, ¿no? Del derecho de protección de datos personales. Y esta autoridad, a su vez, tendrá facultades de control, regulación y sanción, lo cual también, pues, a consideración personal, considero que es un avance normativo. Y estas imposiciones de sanción se podrán realizar sobre las entidades del sector público y privado. También nuestra ley prevé el rol del delegado de protección de datos personales, quien entre sus funciones tendrá asignadas las de informar y asesorar al responsable de los requisitos exigidos en la normativa. Eso también me parece muy importante, puesto que cada entidad pública debe tener un responsable de la data, un responsable pues que pueda de igual forma emitir un reporte, emitir ciertas pues, consultas, observaciones, y que exista una autoridad detrás que pueda absolver estas consultas. Me parece pues muy importante. También esta autoridad va a funcionar como un punto de contacto, el delegado, entre la Autoridad de Protección de Datos y las entidades que tratan la información. Entre otros aspectos, esta nueva Ley de Protección de Datos Personales considera un registro
considera que es pues relevante tener un registro en donde se debe mantener actualizada la información en todo momento por parte de los responsables de la data. Este registro considero que tiene la identificación de la data, el tratamiento, la naturaleza, el tiempo de conservación y la existencia de transferencias internacionales. En esto también nuevamente coincido con Julia. Es importante saber que la data que sale o la data que entra del país puede afectar al país. Entonces, me parece que este registro debe ser implementado con la finalidad de tener un mayor control y seguridad de la información mantenida. Por último, debo destacar que en el marco jurídico ecuatoriano se establecen infracciones que se han dividido en leves y graves, y estas sanciones a su vez se diferencian en su aplicación para las entidades del sector público y del sector privado. Estas medidas correctivas buscan pues suspender el cometimiento de la infracción y se pueden aplicar en conjunto con una sanción. Dicho esto, debo recalcar que la Dirección Nacional de Registros Públicos es una institución del Estado que es responsable de dirigir, organizar, regular, gestionar y evaluar el Sistema Nacional de Registro. Y para esto se realiza la obtención y el procesamiento de los datos públicos directamente o a través de entidades que consumen o son fuente de la información. Es decir, nosotros somos una autoridad intermedia, ¿no? A su vez, nosotros realizamos el control y la supervisión de todos los servicios del Sistema Nacional de Registros Públicos. Nosotros realizamos controles emergentes, así los llamamos, a aquellas autoridades que sufren pues, un ciberataque o un ataque informático. Este mecanismo de control tiene la finalidad de determinar y verificar e investigar si la data personal fue afectada. Actualmente la Dirección Nacional de Registros Públicos está ejecutando capacitaciones sobre la Ley de Protección de Datos. Nos encontramos en el proceso de la segunda mesa técnica para elaborar el reglamento a la ley que ya anteriormente mencioné. Y de igual forma, pues contamos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales para llevar a cabo estas mesas técnicas. Yo considero que esto es importante y debo concluir también en esta parte diciendo que se puede avanzar si funcionamos articuladamente en cooperación con todos, pues no es una problemática nacional, es una problemática global. Y entendiendo esto, les quiero resaltar que será un gusto pues tenerlos en Ecuador para futuros eventos, ya sea virtuales o que se lleven a cabo de forma presencial, para la construcción de cuerpos legales y estrategias sobre ciberseguridad y protección de datos. Como país, entendemos que el avance tecnológico a nivel global representa también un peligro tanto a la intimidad de las personas como a la privacidad de las mismas y las estructuras de los estados, porque facilita la intromisión de terceros a la información que debería ser protegida. Sin embargo, nos proyectamos con un plan que tiene como objetivo claro dos lineamientos: la prevención y la recuperación. Y enfatizando en esto, quiero pues culminar mi intervención diciendo que este esfuerzo debe ser coordinado con todas las instituciones públicas, pues, que estén más avanzados en la materia y que estén dispuestos a realizar una colaboración mutua con otros países que de pronto requieren una mayor inyección, ya sea de recursos humanos o tecnológicos. Muchísimas gracias a todos. Exactamente. Muchísimas gracias por esas palabras, Julián. Sí, claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Sí, me parece súper importante y no quisiera que se diluya en la conversación lo que acaba de mencionar Julia. Yo creo que hay el tema de ciberseguridad y en el tema de protección de datos hay una intersección súper importante entre los tres sectores principales, ¿no? El usuario, la empresa proveedora, ya sea de la plataforma o de los servicios de Internet, y el Estado. O sea, si es que no trabajan los tres de manera conjunta, realmente siempre va a caerse por algún lado la estructura, ¿sí? Si es que el Estado no adopta obviamente un proceso regulatorio adecuado, implementa una autoridad que no esté orientada a sancionar, sino a asesorar, a fortalecer las capacidades del sector privado y a educar a la población, realmente vamos a estar fallando. Y aun cuando el proveedor de servicios haga su trabajo, el Estado haga su trabajo, si es que el usuario no está educado y sigue dando sus datos de una manera libre, digamos, dando clic en cualquier enlace, cuestiones de este tipo, la vulnerabilidad va a estar presente. Y yo creo que en ese sentido, sinceramente, el tema de seguridad cibernética creo que es uno de los
pocos espacios en donde realmente todos necesitamos darnos la mano y trabajar de una manera conjunta, porque nadie gana con un incidente de ciberseguridad. Nadie, todos pierden. ¿Sí? Un muy breve comentario, perdón, César. Salvo el criminal que hizo el ataque, él sí gana. Pero bueno, esa es otra discusión aparte. Claro, por supuesto. Sí, y acotando precisamente a lo que decía mi compañero panelista, yo creo que la educación también inicia desde casa. Muchas veces escuchamos a nuestros padres impartirnos reglas. Hay reglas que nos repiten nuestros padres una y otra vez. Hay otras que están escritas en normas, en leyes, en manuales. Y hay otras que simplemente tenemos en nuestras cabezas. Rara vez he escuchado en las familias a un padre decir, pídeme permiso antes de acceder a una app. Pídeme permiso antes de crearte una cuenta. Estoy hablando de reglas que son dirigidas tanto a niños, adolescentes, y pues bueno, hay algunos adultos que se portan como adolescentes. Entonces yo creo que también hay que criarlos hasta el final. Pero en todo caso, creo que esas reglas deben ser impartidas desde casa. El Estado debe trabajar mucho en la educación a las familias. Todo inicia con el núcleo familiar. El núcleo familiar es la base de la sociedad. Entonces, considero que avanzando en una educación a las familias se puede llegar a un progreso como Estado, como país y bueno, pues como no, como estructura global. No terminamos todavía. Cuidado, ahora viene la ronda, el lightning round viene ahora. Entonces, esta pregunta está más dirigida ahora bien tanto a ti, a Diego, como María Cristina. Ustedes como Ecuador recientemente están aprobaron la más reciente ley de protección de datos de la región de las Américas. Sabemos que hay una larga historia, por ejemplo, México ha tenido iniciativas, Argentina, Brasil también, entre otros países. Sin embargo, la de ustedes es ahora mismo, como quien dice, la que está acabadita salida del horno. Entonces, Diego, tú mencionaste dos cosas. Primero, que tú eres una persona con muchos sombreros, aunque no tienes ninguno aquí, pero bueno. Pero me gustaría saber cómo tú valoras el estado actual de esa legislación en vista de su aprobación. Y también, María Cristina, tú mencionaste algo muy importante en tu intervención, que ya también Julián lo indicó ahora mismo, el tema de la superintendencia. Como una persona que no tiene idea de la legislación de Ecuador y que sabe que de alguna manera u otra normativas como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea obliga a tener una autoridad con cierto carácter de independencia, me gustaría que tú me hablaras si realmente la superintendencia cuenta con ese grado de independencia para, vamos a decir, tener algún tipo de equivalencia con el GDPR. Me permite tomar la palabra primero. Gracias, César, por la pregunta. Creo que la ventaja de los temas que estamos discutiendo aquí es que a pesar de que se trata de una jurisdicción local, ¿no? De una ley nacional en el Ecuador y que técnicamente no debería tener relevancia fuera de las fronteras de nuestro país, realmente las regulaciones en este tipo de temas que son tan globales, en donde difícilmente la data o la información se encuentra alojada en un lugar doméstico, sino que se mueve libremente, transita por distintos países, donde los datos que se tratan son no solamente de locales, ¿no? De ecuatorianos o personas sujetas a la jurisdicción del Ecuador, sino de ciudadanos de todo el mundo. El tema de la jurisdicción de cada país sí va a ser relevante para otros estados, ¿no? A veces te permiten emular buenas prácticas, ¿sí? O, obviamente, aprender de los fracasos de los otros, ¿no? La ley de orgánica de protección de datos del Ecuador está modelada en gran medida, digamos, sobre la base del GDPR, precisamente porque, creo que esto es, digamos, públicamente conocido, hay dos grandes corrientes a nivel mundial, ¿no? Sobre el tema de protección de datos. La corriente europea, que percibe al dato como un derecho de la persona, lo ve a la persona como un titular del dato, y la corriente norteamericana que percibe más al dato como un activo, como un asset, y a la persona como dueño de su dato, ¿no? La legislación ecuatoriana se inclinó más hacia el lado europeo, justamente como lo mencionaba María Cristina, con una visión un poquito más garantista, porque realmente nosotros, legislación en protección de datos incipiente, eso sí, la teníamos desde el año 2002, que entró en vigencia la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, pero era un artículo que hablaba de la protección de datos, ¿no? Entonces, digamos, sí, lo que tú mencionaste, pues yo pertenezco a academia, ONG y, digamos, sector privado. La ley orgánica se construyó de una manera muy participativa,
Tiene algunas cosas con las que obviamente no vamos a estar de acuerdo. Creemos, por ejemplo, que en el tema de sanciones a quienes cometen infracciones se fueron de un extremo a otro, porque el proyecto inicial planteaba una multa del 17% de la facturación, de los ingresos que produjera una empresa anualmente, que era altísimo, era simplemente disparatado. Pero lamentablemente hubo un empuje tan fuerte hacia el otro lado, que ahorita la multa más alta es el 1%, que lamentablemente, un poco como mencionaba Julia, simplemente por cuestiones de números, las personas o las empresas que hagan tratamiento de datos van a hacer una valoración económica y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Me cuesta menos la multa que cumplir con la ley, entonces vamos a irnos por ese lado. Entonces, hay ciertas cosas de la ley que podrían ser mejoradas, se está trabajando en un reglamento para la ley y esperemos que a través del desarrollo de esa normativa se puedan desarrollar o mejorar un poquito esas falencias. Bien, César, en cuanto a tu pregunta, podría decirte pues que sí, que la superintendencia que aún no está creada, es importante que lo sepas, no puedo hablar en nombre de ella porque no la represento. Sin embargo, sí es importante mencionar pues que esta autoridad tiene funciones, como ya incluso lo mencioné en mi presentación, no solo de control, evaluación, sino también de sanción, que va a funcionar con independencia, pero más allá de esto, yo creo que es necesario que funcione en coordinación con otras instituciones del Estado y no solo con esto, sino también con otras legislaciones y cuerpos normativos, como es el cuerpo normativo del COIP, que funciona pues para poder sancionar delitos. Entonces, considero, y lo estamos también evaluando a nivel del Ecuador, que estas reformas legales también deben implementarse en otros cuerpos normativos como lo es este cuerpo penal, puesto que solamente tenemos un articulado pequeño para sancionar delitos de informáticos o de seguridad informática. Y es importante pues adquirir esta fuerza normativa. En cuanto a la independencia, considero que es necesaria, pero por otro lado también debemos articular en conjunto con otros cuerpos y con otras instituciones del Estado. Excelente. Muchísimas gracias por esa visión. Sí, por supuesto, Julia. Thank you very much. Of course, I don't have anything to say on the Ecuadorian Data Protection Authority. I'm sorry for that. But you mentioned a very important point in your question, Cesar, about the independency. So why do the data protection authorities have to be independent? And that's the cornerstone of the European legislation, because they have to supervise not only private entities, but also the public bodies, and the government is always the biggest holder of the data after all. Well, or maybe if not the biggest, but quite the big one, especially because the governmental bodies are creating the standards that the others have to follow. So it's very important that the Data Protection Supervisory Authority has their own budget, their own decision-making powers for choosing the employees and so on, to make sure that there is no political or governmental impact over the supervision, because otherwise the whole supervision becomes irrelevant, because, well, then you have a big chunk of processing completely out of it. And that's the most important, I think, in respect to the Data Protection Authority, the independence of the supervisory authority, so they can really enforce the law without any kind of side thoughts and fears. Thank you. Or personal interests. Yeah, I want to be appointed for a next term. Let me just, not find them. I think that's the most important element from the perspective of the supervision. Thank you. We don't do that here, but okay. Sí, ahora, Julián, quería traer la discusión acá al patio nuevamente, porque ciertamente tú mencionaste un tema muy interesante, de que sí, por ejemplo, Altice siendo parte de una compañía matriz, por ejemplo, que tiene una matriz, internacional europea, ustedes ya desde hace un tiempo habían asumido, por ejemplo, el cumplimiento con normativas como el GDPR. Sin embargo, sabemos que aquí en República Dominicana no tenemos una legislación de esa naturaleza. Nuestra legislación de protección de datos data del año 2013 y hasta cierto punto no contempla muchos de esos aspectos. Entonces, ¿cómo tú valoras o más o menos, cómo tú entiendes o si entiendes que debe haber algún tipo de actualización a nivel nacional para el tema de protección de datos?
Sí, como explicaba, obviamente el principal reto que tenemos es cómo adaptar el GDPR o sea, no que se quede como algo interno, que en nuestro caso algo que, bueno, yo compartimentalizo la información, me aseguro de que nadie tenga la absoluta verdad de un cliente, encripto, soy PCI compliance, todo ese tipo de informaciones o de manejo que ya vienen de mejores prácticas, uno lo maneja a lo interno. Ahora, el reto está en la parte como organismos reguladores y en la parte externa. Yo entiendo que fuera del ámbito de las comunicaciones, también hay mucho que luchar por el tema de GDPR a nivel de incluso servicios existentes, otro tipo de entidades. O sea, hay que adaptar. Por eso yo decía, no sé si nuestro país se va a adherir a GDPR 1.0 o 2.0, pero yo estoy seguro que llegaremos a un GDPR 5.0. Mencionaban, al principio eran unos porcentajes de multa altísimos, luego se transaron por 20 millones de euros. O sea, es una ley que va evolucionando. Entonces nosotros tenemos que a lo externo, o sea, o mejor dicho, como país, tenemos que adaptar eso a nuestra realidad. Así es como yo lo veo. Y claro, el Indotel y en el caso que nos ocupa en este podio, pero a nivel de autoridades deberán tomar las cartas en el asunto. Perdón, ciertamente ahí tú diste en parte del clavo de la discusión a nivel nacional, es que hay tradicionalmente por muchos años aquí han habido muchas normativas que tocan el tema de protección de datos de una forma o de otra, o sea, el sector de telecomunicaciones, el sector bancario, en el sector salud, etcétera, etcétera. Y no contamos con esta ley hasta el 2013, que al final de cuentas, muy buena la intención, horrible la aplicación. O sea que ya veremos a ver si eventualmente próximamente tendremos nuestro nuevo proyecto de ley de protección de datos que realmente venga a dar realmente un salto cualitativo en la protección a nivel general. En adición a eso, creo que yo no tengo por ahora más preguntas más, pero sí quería abrir al panel y al público si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna observación que deseen hacerle a los panelistas. No sean tímidos, aprovechenlo ahora. Que la mayoría de ellos son abogados y cobran las consultas después caras. Good morning. Julia mentioned something very interesting when she started, that she was working on or had worked on the GDPR. And we know that many countries around the world are now implementing the GDPR, including Trinidad and Tobago, where I am located. And of course, we are looking towards those countries that have implemented the GDPR. But what struck me, what you said, was that you are now seeing some of the issues or maybe the flaws. And I thought there's a golden opportunity to hear from you. People like me who in other countries who are now going to implement the GDPR would have your experience to see the flaws that we should possibly avoid so that we don't fall in the same hole, as they say. So I'd be happy if you could expand on that statement and maybe give us some very important advice so that we don't just copy and paste the GDPR into our jurisdiction. We need to realize that the others who have done so are now facing some challenges. So Julia, would you please assist? Thank you. Thank you very much. And when I said that during the introduction, it was definitely a provocative thought because, as I said, I used to be a lawmaker and now I'm a practitioner. And the best advice that I can give to the other jurisdictions trying to implement the data protection law, I would not call it implementing the GDPR, but because you need to adapt it to your needs, because all the countries are different. And even though the GDPR is directly applicable for the European Union, even though the member states actually do still have certain degree of leeway because we have different national systems, different
values starting from, like the example of the ID code. But I think the best advice that as a practitioner, now I'm a practitioner, now I have a GDPR on my table and I implement it. The best advice, whenever you draft your legislation, do seriously and practically, really, really involve the practitioners and different areas of the service providers. The ideas that we may have as a lawmaker, I'm a lawyer, I have definitely brilliant ideas of how to make things, look very nice on paper, but I don't know always how, I don't know, the telco or the teaching, I don't know, the educational sector works. We have to make the law that is organic enough to cover all the sectors on one hand, but at the same time, giving certain leeway or a possibility to adapt to the needs of the sectors. And we, as a lawmakers, we don't know the needs. So definitely, seriously, and really not just for the checkbox. Yeah, I consulted. I did. But really, really listen to your stakeholders. Of course, they will have their own interest. The main interest will be to say, oh gosh, we don't need anything. We're so good already. And it's going to be costly and then a lot of administrative burden. Let's just not do it. But, meet in the middle, explain why the law is necessary. What's the benefits, the carrot part? Well, mention the stick as well, but the carrot, I think, is the most important. But then really listen to what their practical aspects will be. I can give an example that has been a really hot topic in the EU lately, and I think it also probably resonates here, the international transfer. So the exchange of data from the European companies to the outside. There's a lot of topics in the data protection world ongoing. It's a very hot potato at the moment. But the fact is, when we discussed the GDPR 5, 6, 7, 8 years ago, we never thought that these issues will arise because we were still kind of very focused on how we see things from our perspective. But then there you are, faced with the fact that a lot of service providers are based outside of the EU. We need them. Of course, we need the global economy. It's not an individual bubble where we exist. And then our companies are having problems because we cannot engage the service providers from outside because the rules are so strict that ultimately the exceptions, the derogations, which were meant for exceptions, really exceptional cases, become a rule because you cannot use the rules because the rules are more complicated to apply. So that's I think the best advice I can give you. Look at the practical side of life, and probably that's would be the best, and the real needs, what you really, really, really need. Just don't copy and paste. Yeah. That's not going to work. Really look at your own jurisdiction, at your own sectors. What is your most prominent sectors? What do they do? How is the dynamics between different sectors? With whom you cooperate primarily? And then try to address that. So start from, mapping the practical, the real needs, of course, with the end goal being, I want to be compliant and then have free business with European Union. That's the end goal, because there's a lot of customers over there. But the end goal are there, but create your own road. Just don't copy and paste. Thank you. Maybe it's useful, I hope. Buenos días a todos. Gracias. Mi nombre es Rudy Simmons. La verdad es que no sé si esto es una pregunta o más una reflexión para todos los que estamos acá, ¿sí? Y vamos desde ver posiblemente todo esto y gracias a Lindotel, Moliné, por básicamente esto que hemos estado viviendo en estos 2 días desde el punto de vista de la ciberseguridad desde la perspectiva de los proveedores de servicios de Internet. Si bien en algún momento, por ejemplo, estuve del otro lado de la mesa en términos de telecomunicaciones, ¿verdad? En una de mis vidas pasadas, y es cierto que lo que pase de la capa 5 para abajo es tu tema.
y lo otro no, pero pensando más bien en los ciudadanos y pensando más bien en los sectores críticos o no, a los cuales hoy en día las telecomunicaciones o los servidores de los proveedores de servicios de Internet tienen una plataforma sobre la cual todos los sectores nos montamos. Entonces, acá tenemos que ver también algunos temas de blind spots en el medio, ¿sí? Y estos blind spots en el medio nos llevan hacia reflexiones como, por ejemplo, el tema de los datos, que muy bien se ha hablado sobre esto, ¿sí? Si bien, por ejemplo, en muchos años anteriores, el dólar ganó a ser la moneda de uso mundial, ¿sí? Hacía el GDPR de una forma u otra, con el Sit and Cards, está logrado que de una manera GDPR sea adoptado, todo el mundo reflexione sobre la privacidad de los datos, ¿sí? Gracias por eso. Nos lleva hacia el tema de hay cierta privacidad que se tiene que cuidar. Esto nos lleva también a entender, bajo la experiencia de Ecuador, de que nosotros como país, en este caso República Dominicana, en el cual vivo, hay un camino y una madurez a recorrer en ese sentido, ¿sí? Entonces, en esa madurez, en ese sentido, hay varias paradas que se van a estar dando en la consecución de ese modelo mental de futuro deseado, que es la privacidad de nuestros datos, o todos somos privacidad de los datos. Entonces, con lo que quiero básicamente dejar acá en el auditorio es como esta pregunta en términos de hay una importancia de los diferentes sectores y los ciudadanos con respecto a que se les responda sobre cómo se va a manejar los datos que son transportados sobre estas infraestructuras críticas. ¿Sí? Tal cual como lo dijo nuestro abogado de Ecuador, es que no es un tema que posiblemente sea tu problema o no desde el punto de vista de telecomunicaciones, o tu problema o no desde el punto de vista ciudadano, o tu problema o no desde el punto de vista de las leyes. Es un asunto de todos, como él marcó. Entonces, creo que este tipo de foros, creo que el takeover que está tomando Indotel en este sentido, que años atrás prácticamente, ¿verdad, Molina? Creo que dejaron muchos escenarios sin estar y están tomando nuevamente esta relevancia sobre estos temas, que es importante que sigamos con esta relevancia de los temas, ¿sí? Desde el punto de vista de Indotel. Porque hay muchas cuestionantes y hay muchos blind spots que debemos de responder. Y todos circundan sobre cómo se van a manejar la privacidad de nuestros datos. ¿Sí? Básicamente es eso. Gracias por ese comentario, Rudy. Muy de acuerdo con muchas de las cosas que tú expresaste. Solamente la única que me voy a permitir contradecirte es que cuando tú hablaste del dólar como moneda de uso global, yo entiendo que es más fácil, por ejemplo, Bitcoin se puede aplicar más a eso, pues yo sé que a ustedes del banco no les gusta ese tipo de comentarios, o sea que lo vamos a dejar ahí. Sí, por supuesto. No sé si alguno de ustedes quiere tener una redacción, alguna. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta en el público? No, vamos un minuto, porque yo voy a gastar los minutos del panel, que me quedan 5. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Por favor. Hi, I don't want to hog the floor too much, but it's a very quick comment concerning what I perceive to be some kind of confusion or need for clarification between the ISP collecting data and companies that obviously use the ISP, for example, Facebook. So when we heard that the ISPs, is it that the ISPs actually collect data or are going to be responsible maybe by virtue of the fact that they allow companies to collect your data? So I thought that was an interesting point in your presentation, because I did see there's several lines of information, but I didn't think it was really the ISP. So they are maybe what we consider as a conduit
just the pipe. And those companies that may be located in different parts of the world are the ones who actually have your data that you own. So I just wanted to see if that, that distinction was, so it's somewhat of a comment. So sorry. Thank you. He's throwing me under the bus. As a university professor, I like to just actually pose the questions and not keep the answers. Now, so the thing is, it's really an unanswered question as of yet. You will have people arguing that internet service providers are not so much akin to the pipe or to the road, as Julian mentioned, but more as the vehicle or the conduit through which that information is being sent. So it's more akin to, a ship, an airplane, where, you're providing the service of transportation, but what you carry does have implications, right? So it's like, I'm sorry, the analogy is probably very poor, but, are you really focusing on, on the underwater cable, which is the actual road, or who's using it? And whether or not you have any kind of power, and of course, derived from that power, any kind of responsibility on what information, what content is being sent, or, are you supervising what's happening under, in your company in the end, or in your operation at all? Now, the answer may be that no, you have no business looking into what's being sent and being transferred or how the internet is being used. Or the question may be answered in the sense that, yes, you do have a role to play. Personally, I don't, I couldn't say exactly which position I would adopt, to be honest. I'm more inclined to the analogy of the ship and the airplane or the airline, that I think that ISPs do have a responsibility on data processing. Of course, they're not data controllers, because not really gathering the information for their own benefit or purpose. They're not defining, the finality, they're not obtaining consent, but they are, being the vehicle or the tool that is being used to process that data. So I understand there are a few academic papers on ISP's role on data protection, several with conflicting views on that. But I think it's a question that we really need to pose ourselves as authorities, as internet service providers and as users. Who am I confiding my information to, right? And I think, like I said, personally, I don't have a set view on that. And if I may, I am feeling more inclined, like I said, to the position where there is a level of responsibility, maybe tenuous, maybe not so relevant, if you will, but I think there is a role to play for ISPs. They cannot just walk away from that. That's my position. So basically, with great power comes great responsibility. Okay, Julián, por favor. Sí, bueno, es cierto de que todos, como decía Rudy, esto es algo, y todos estamos de acuerdo, aquí todos creo que estamos de acuerdo de que es algo que sobrepasa a un proveedor determinado o sobrepasa o excede la capacidad de un órgano regulador. Es un trabajo en conjunto. También entiendo que estamos hablando de una regulación que está no en etapa de gestación, pero es un recién nacido. O sea, todavía faltan flaws, como decía el señor, por probar. Todavía hay escenarios que faltarán a todos los niveles, no solo para ISP, a todos los niveles, por demostrarse si son factibles o no. Yo mencionaba en mi primera intervención, es cierto que yo tengo realmente derecho a ser olvidado. Eso es hasta filosófico. O sea, eso no sé hasta qué punto podrá ser real, de que yo pueda decir, quiero salirme del grid. O sea, ¿le interesa al gobierno eso? ¿Le interesa a tu familia eso? Hay cosas que yo creo que todavía faltan. Lo último que voy a decir es que la analogía del avión tiene un problema. Porque si tú me dices a mí que lleve una caja la cual yo no puedo abrir, porque la llave la tienen del otro lado donde va a aterrizar el avión, es un problema.
Y esa es la realidad. O sea, si esa caja lleva lo que lleve adentro y yo no la puedo abrir, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar otra analogía. Con eso, señora, muchísimas gracias. Acabamos este panel. Julia, ¿tú quieres intervenir? Just a very quick one. I personally would rather go also with the airplane or a bus or a car analogy. I do agree that there is a key on the other end when we talk encryption, obviously. The data is encryption, you don't have access to it. But if your airplane or a car or a ship is built faulty, then the fact that you have encrypted ends doesn't help, because it may break up or leak in the middle. So I'm probably in the let's say group of people who would rather say that yes, of course the ISPs are not per se the owners or the main processors of the data that Facebook has. It's Facebook. The owners are actually people who put the data on a Facebook, but okay, so Facebook has it. But then the service providers that we choose for hosting our services, be it Amazon, Oracle, Google Cloud, whatever we choose, that's where there are certain risks that, of course, me as the owner or the company as a process, the controller of the data, I have to assess the risks that the ship or the airplane is not leaking. So for the ISPs and for the service providers, I think the main part to ensure is this not leaking, the good airplane, that it really flies. Because if it's faulty, the keys and the encryption will not help. So there is definitely, from my personal perspective, a real big chunk of responsibility and kind of legal obligation. I'm a lawyer, so legal obligation to ensure this compliance, because otherwise we can build all kind of fancy roads and airways, but with a faulty planes we will not fly far. Thank you. Thank you very much to you all.